Vamos a estar en vivo con Manuel Alonso, ingeniero en sistemas, secretario gremial de la Asociación Gremial de Computación e integrante del Laboratorio de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo. Buenos días, Manuel. Un honor tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, Romy, Diego y a toda la comunidad de Nodal. El gusto es mío, che. Un día. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás en lo particular? Porque obviamente cuando uno tiene que ampliar esa pregunta a lo general, a lo colectivo, ¿no? Un compañero del sindicalismo, del glorioso movimiento obrero argentino, que cuando uno amplía un poco la mirada dice, y la verdad que la situación No está estamos muy bien. complicada, ¿no? Calculo que de esos trabajadores informáticos que son compañeros calificados que realizan una actividad muy importante en esta cuarta revolución digital, les debe estar yendo bien, Manuel, o no, con este gobierno de Javier Milei. Contanos un poco cómo es la realidad del sector que les toca representar. Bueno, los trabajadores de informática somos eso, trabajadores, antes que nada, trabajadores, trabajadoras, argentinos y argentinas. Y no estamos exentos de la coyuntura económica, política y social que se vive en la Argentina, sobre todo en un sector como el nuestro, que todavía no cuenta con herramientas sindicales fundamentales como son la negociación colectiva, el convenio colectivo para toda la actividad informática. Esta es una actividad fuertemente desregulada en lo laboral. ¿Sí? Está Ujú. regulada en otros aspectos, está promocionada en otros aspectos, pero en lo laboral está este problema. Entonces, hay veces que el mercado, como se lo llama, la oferta y la demanda, eh, podríamos decir que nos favorece o favorece a algunos, ¿no? Muy en general. Lo cierto es que cuando las cosas no van bien para la Argentina, tampoco van bien para nosotros. Así que esa es la situación. Vivimos todavía situación de inflación, vivimos un, el impacto de la relación peso-dólar que de alguna manera encarece los costos de producción, al empresario le encarece los salarios, y congela, el trabajador termina teniendo congelamiento salarial, dificultades para crecer profesionalmente. Y por si fuera poco, bueno, todo este tema que creo que nos convoca hoy de la inteligencia artificial, que genera una incertidumbre. En Ujú. principio es eso, una incertidumbre es la sensación que invade a los compañeros y compañeras del sector. Tal Sí. cual, así es. Yo, antes de seguir, porque nos están apareciendo un montón de mensajes en el chat saludándote, que dicen grande Manuel, grosso Manuel, en tiempos de individualidad al palo, juntarse revolucionario, viva el sindicato informático, gran abrazo al compañero Manuel. Qué bueno ver a dirigentes gremiales trayendo a la mesa estos temas tan actuales que son agenda del futuro, muy necesario en la actividad informática y sus trabajadores. Saludos, Manuel. Fundamental que los dirigentes sindicales reflexionen sobre este tema. Te están mandando como un montón de saludos y no quería dejar de leértelos. Tenés Bueno, admiradores en el gracias. programa. Vámonos. Gracias por leerlos y gracias a toda la comunidad. Un saludo grande a todos los que están allí en el chat siguiendo y acompañando. La verdad que esto no es una tarea individual, esto se hace en equipo, se hace de manera colectiva y también ese respaldo de los compañeros es muy positivo para la moral, para el corazón, el espíritu y seguir en la pelea y seguir haciendo lo que uno está convencido de que hay que hacer, ¿no es cierto? Simplemente eso. Así es, Manuel. Bueno, ahí siguen habiendo saludos. Acá te saluda el compañero Claudio Suárez, que vos lo conocés, y así siguen apareciendo actores del Claro que mundo sí, sindical. compañero UPCN. Me encanta también que eso, que se pueda conectar compañeros y compañeras también, obviamente, que además de ser trabajadores,
hemos tomado la decisión, ¿no? De formar parte de los órganos de representación sindical y política de nuestra clase en el sector que obviamente nos compete y que, como bien decíamos, todos estamos atravesados por esta nueva tecnología que ha venido a revolucionar los procesos de producción y por ende los procesos de trabajo, como es la inteligencia artificial. Uno tendería a creer en el imaginario social, ¿no? Que los trabajadores como Manuel y como todos los compañeros del gremio de informáticos Están tiran bien. manteca al Sí, techo, ¿no? tal cual. Trabajan pocas horas, trabajan para el exterior, cobran en dólares, no Olvídate. necesitan, tienen sus Tienen todas necesidades las básicas comodidades, cubiertas claro. y están pensando en qué gastan ese diferencial de dólares Claro. que ya no lo podés consumir en el gasto diario. ¿Qué hay de esa realidad, por lo menos en el trabajador argentino? O capaz ahí podrías hacer una distinción entre el trabajador argentino informático y a lo mejor otros trabajadores de otros países que sí viven esta situación un poco más holgada desde lo salarial. Sí, sí, es verdad que hay como un cierto mito, un relato de que el trabajador de informática eh, gana más o está súper cómodo y demás. Eso tal vez aplica para algunos roles profesionales, para ciertas certificaciones de conocimientos, trabajo para el exterior o en ciertos, ¿cómo se llama? Stacks tecnológicos, ciertas tecnologías, paquetes tecnológicos, ¿verdad? Pero la gran inmensa mayoría, como decía antes, somos trabajadores en relación de dependencia y fuera de convenio colectivo todavía. Y hoy en día, para darles algunos datos de nuestro observatorio, hoy en día nosotros tenemos en la Argentina unos 171.000 puestos de trabajo en informática, si uno suma todo lo que es software, hardware y los servicios informáticos, 171.000 puestos en relación de dependencia, ¿sí? Con un recibo de sueldo. Y sin embargo, la mediana salarial se calcula como si uno pusiera todos los sueldos uno al lado del otro y ordenados, ¿no? De menor a mayor y toma el valor del medio. La mediana salarial hoy en nuestro sector está, según los datos duros de nuestro observatorio, en 1.512.000 pesos. ¿Sí? Entonces Claro. está muy por debajo de lo que son otros sectores conveniados, con herramientas de negociación colectiva, de diálogo, esto es paritarias, convenio colectivo, etcétera. Cuando uno mira los números se encuentra con esta realidad y bueno, reafirma la necesidad de contar con la representación sindical, con la organización gremial de los trabajadores del sector, que por otro lado durante mucho tiempo nos han hecho creer el discurso de la meritocracia o el discurso del sálvese quien pueda, de que si uno se esfuerza lo puede lograr. Y aunque desde ya nosotros destacamos el esfuerzo y el mérito que hacen cada uno de los compañeros, también hay que ver las condiciones sistémicas, ¿no es cierto? Porque si no, Fundamental. nunca vamos a poder revertir la situación, mucho menos si lo consideramos de un punto de vista colectivo y solidario, ¿no? Porque no Exacto. se trata de salvarme yo solo, sino también de que a mis compañeros y a mis compañeras también les pueda ir mejor en su desarrollo profesional, personal, familiar y demás. Así es, tal cual. Mirá que poquito que ganan, apenas superan la canasta básica, ¿no? Eso es importante, lo que planteabas de que la media es de 1.512.000 y teniendo en cuenta, Ujú. digo, que hoy la canasta básica es un poquito más arriba de 1.100.000, entonces tampoco es que están No, no, tirando tal manteca al cual. techo, ¿no? Como algunos piensan. Pero bueno, sabemos que han escrito una nota, ¿sí? Que se llama La IA reemplaza a trabajadores o las empresas lo usan como excusa para despedir. Vamos a mostrar la nota, por favor, a la producción. Invitamos a que la lean porque es una nota muy interesante y queremos preguntarte en relación a eso, bueno, cómo analizan esta relación entre la inteligencia artificial y la cantidad de puestos de trabajo, en si esto es un debate muy amarillista o realmente es una realidad que preocupa a los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Bueno, naturalmente digo, hay una preocupación, como decía antes, hay una incertidumbre. Evidentemente estas herramientas de inteligencia artificial
generativa o agénticas también están ganando capacidades todos los días. Lo vemos en las noticias, lo deben ver ustedes también como usuarios, lo debe ver la comunidad que nos escucha. Por supuesto, yo también utilizo estas herramientas a diario y cada vez veo y me sorprendo las cosas que pueden hacer y nos preguntamos si nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? De alguna manera. Nosotros para abordar este tema, que es tan delicado, tan complejo, por otro lado está en pleno desarrollo, acá no está del todo definido nada, creamos, lanzamos y estamos construyendo y consolidando un laboratorio, como decían ustedes, de tecnologías aplicadas al trabajo, para no ponerlo solamente en términos de inteligencia artificial, porque como bien decía Diego, la tecnología impactando en el trabajo viene de hace cientos de años y va a seguir por cientos de años más también. Pero así como va a seguir la tecnología, va a seguir el trabajo, y donde hay trabajo hay organización también. Creo que ustedes tuvieron el gusto de entrevistar al compañero Jape, Javier Taca, el año pasado, que es el director de nuestro laboratorio, está haciendo un gran trabajo desde allí. Y también les quiero aprovechar a contar que estamos armando un consejo asesor donde estamos convocando a dirigentes de la academia, a científicos, a compañeros con experiencia en el sector público, ¿sí? A referentes del sector, para, bueno, a analizar este fenómeno con la mayor seriedad posible, digamos, de manera científica, y poder hacer un abordaje real. Para ir a la pregunta, para ir al tema en cuestión, si nos va a reemplazar o no, bueno, vamos a decir que lo que va a reemplazar en un principio son algunas tareas, son algunas capacidades, algunas cosas que hacen las personas, las empiezan a hacer o las siguen haciendo las máquinas, ¿sí? Ahora, esto no significa per se el reemplazo del ser humano. Primero, que un puesto de trabajo se compone de muchas tareas, de muchas habilidades que hacen un puesto de trabajo, ¿sí? Y segundo, que en última instancia la responsabilidad de lo que se hace, de lo que se entrega, de lo que se dice, siempre es de un ser humano, ¿sí? Siempre tiene un factor humano, y esto lo están diciendo hoy incluso sectores empresarios, ¿sí? Que están, curiosamente, están valorando el factor humano, la fuerza de trabajo que hacemos ineludablemente las personas, ¿sí? El proceso creativo, el proceso de agregado de valor viene de las personas. Sin ir más lejos, los que hacemos las consultas, ¿no? Los prompts en estas herramientas, los que configuramos estas herramientas o elegimos si lo vamos a hacer con Claude, con ChatGPT, Gemini o lo que sea, bueno, somos seres humanos, y por supuesto los que analizamos la salida también. Entonces, a priori no tiene por qué haber un despido. A priori lo que hay es un crecimiento de la producción, y lo que hay desde ya es una gran especulación, una gran expectativa por parte de sectores financieros que dicen, que quieren fogonear esta idea de, bueno, ahora, vamos a decir entre comillas, me saco de encima a los trabajadores, ¿no? A los humanos. Pero eso es pura especulación. Bien, Manuel. Sí, no hay mucho de marketing, por decirlo elegantemente, y no decir mucho humo. También, obviamente, que detrás de cada agente de inteligencia artificial que sale al mercado está la promesa de reemplazar a tus trabajadores en una empresa, en una pyme, en un negocio, en una fábrica, ¿no? Y eso también es parte del valor de estos servicios digitales, ¿no? Entendemos eso, pero siempre está bueno aclarar esto que dice Manuel, que siempre hay trabajo, porque el desarrollo de las fuerzas productivas, de la tecnología aplicada al trabajo, no hay que olvidarse que siempre hay un trabajador, que sea el trabajador el protagonista del proceso productivo, pero obviamente que en todos los casos de revoluciones industriales anteriores también sucede que al multiplicarse tanto la productividad de un trabajador, entonces yo necesito menos trabajadores en determinadas
áreas o en determinadas actividades, y eso se ve bastante. Hay muchas series, ¿no? Distópicas en Netflix, en un montón de lugares. Por ejemplo, no sé, nosotros lo planteamos al escenario pesimista como La Sociedad del 3%, ¿no? Esta serie que ya tiene varios años, en donde un grupo selecto de trabajadores, porque al fin y al cabo son trabajadores que van a alta mar a trabajar, básicamente, y que todo el mundo, todo el resto de la sociedad queda sin empleo. Bueno, eso hoy no es una realidad palpable, pero hay muchas promesas por parte de muchos magnates de que el futuro será así, ¿no? Tenemos discusiones, vamos a estar analizando después en el próximo bloque, cuando ya entremos en el desarrollo del tema principal, actores que proponen incluso como Elon Musk que el trabajo va a ser una opción, ¿no? Que las máquinas van a producir todos los objetos que necesitamos y entonces vos vas a trabajar si vos querés y si no vivirás de una renta universal. Pero bueno, esos son debates que vamos a estar entrando en el próximo capítulo del programa. Y ahora otra pregunta que también genera polémica, sobre todo entre los actores e intelectuales del sector del mundo del trabajo, del Sí, mundo de la economía, y es así es. la pregunta sobre si la inteligencia artificial está provocando una revolución en la productividad del trabajo o todavía eso es relato. ¿Tienen alguna evidencia, Manuel, ustedes en su sector, por lo menos, de este aumento de productividad? Sí, la verdad que hay un aumento significativo, no sé cuál sería el punto, el umbral para llamarlo revolución, pero tiene toda la forma, en el sentido de que está acelerando mucho el proceso de desarrollo. En lo personal y profesional vengo del área de desarrollo de software, trabajo en eso y lo veo como ahora en mucho menos tiempo puedo implementar todas los componentes tal vez de un sistema, ¿no? Por supuesto que también, y vuelvo ahí porque siempre lo quiero remarcar, se pone en mi caso personal, pero en de cualquier trabajador de informática, pone su conocimiento para hacer la pregunta, para estructurar el proyecto, para validar la salida, para entender el problema del cliente, ¿no? Que probablemente sean las partes donde más valor se agrega. El resto, lo que hacen estas herramientas es escribir el código, ¿sí? Ujú. Ahora, para muchos casos, para muchos casos, eso representa un abaratamiento de, el costo de justamente de una parte del desarrollo de software, que es la implementación, ¿no? Que es la codificación. Es escribir el código, ¿sí? Lo que antes, ya voy a decir ya antes hacíamos manualmente o Claro. artesanalmente, hoy no tiene mucho sentido, es más fácil o más barato pedírselo a una de estas herramientas. Por lo menos por ahora, porque también detrás de esto hay una economía de los tokens, ¿no? Ese poder de cómputo que se empieza a convertir como en el nuevo commodity, ¿no? ¿Dónde se ejecuta esto? ¿Cuánto me cuesta? Y hoy es muy barato, pero no se sabe el día de mañana cuánto va a costar, porque hoy en día, como bien decías, Diego, hay una promoción del tema, hay un marketing y hay una inyección de capital para que esto funcione, para que esto se imponga, y para que esto aparentemente funcione, pero todavía económicamente, en términos de rentabilidad, el sistema todavía no está funcionando, el modelo de negocios no está funcionando, ¿sí? Claro. Bueno, a este tipo de estrategias de mercado nos tienen acostumbrado los muchachos de Silicon Valley, digo, ya hemos tenido experiencias de burbujas, como lo fueron las .com, por ejemplo. Sin embargo, vale la pena señalar que después de estas burbujas, ¿no? Que en algún momento indefectiblemente explotan, también queda un remanente, queda una infraestructura, queda un conocimiento, un saber, ¿no? Pero bueno, hay que atravesar, ¿no? Todo ese crecimiento, esa expansión de la burbuja y esa explosión. No sé si me fue mucho por las ramas, No, no está bien. pero sin duda, está impactando en el trabajo, está acelerando. Ahora, ¿qué está pasando? Yo insisto, no es necesariamente es un reemplazo del trabajador. Digo, el trabajador
también indudablemente se tiene que capacitar, se tiene que reconvertir, tiene que aprender a manipular estas herramientas, porque no son más que herramientas. Ahí de vuelta es importante la función del sindicato, de los convenios colectivos, para pensar nuevos roles profesionales, para pensar transición, también para pensar a nivel Argentina, qué lugar queremos que ocupe la industria informática argentina en el mundo. ¿Queremos que siga existiendo, que siga exportando? Por supuesto que sí. Bueno, seguramente nos va a llevar a pensar, a cambiar algunas de las prácticas, de los modelos de negocio que tenemos en las empresas de Argentina. También nos va a llevar a pensar en los planes de estudios, de las carreras, ya sea secundarias o terciarias, universitarias, centros de formación profesional, etcétera. Pero bueno, eso requiere justamente un abordaje maduro y no caer en estos cantos de sirena o como estas catarsis, ¿no? De que bueno, ya está, se termina el trabajo, no hay nada más que hacer. Tenemos que ser muy responsables con ese asunto, porque acá estamos hablando del empleo de miles y miles de trabajadores y estamos hablando también de una buena parte del PBI que representa la industria informática para la Argentina. Así que tenemos que cuidarlo, tenemos que fortalecerlo y para eso tenemos que planificarla con todas las voces, todos los actores sentados en la mesa. Y sí, tal cual, tal cual. Se me van ocurriendo un millón de preguntas, ¿no? A medida que vos vas desarrollando el tema. Leía la nota que ustedes hablan de la importancia del factor humano, de la responsabilidad, ¿no? Del programador en función de la venta o la prestación de algunos productos o servicios informáticos. Y me es inevitable pensar en lo que está sucediendo en la inteligencia artificial y la industria militar, ¿no? Obviamente que esta pregunta surge del debate, no tenés por qué tener conocimiento sobre esto, pero nosotros venimos viendo, ¿no?, una nueva herramienta de inteligencia artificial como es Cloud, que está fabricada por Anthropic y que hemos visto algunas tensiones entre Donald Trump y la empresa Anthropic a través del contrato que tiene firmado con el Pentágono. Veíamos que Cloud se utilizó para la planificación y la ejecución del secuestro de Nicolás Maduro, presidente electo de Venezuela, pero también se está utilizando y se utilizó para el primer bombardeo de Israel y Estados Unidos hacia Irán en aquellas primeras 2 horas fatídicas que terminaron, ¿no?, con la vida de 198 niñas en una escuela en el sur de Irán, pero también con el líder supremo y la importancia religiosa y política que tiene para ese pueblo persa. Entonces ahí donde también pensábamos, ¿viste? Este tecnólogo, ahora no me va a salir el nombre, Bilinsky, Santiago Bilinsky, planteaba el otro día en un reel que estamos en la etapa Oppenheimer de la inteligencia artificial. Lo comparaba con la bomba atómica y decía, y comparaba estas maniobras ejecutadas con Cloud del ejército de los Estados Unidos. ¿Crees que estamos en esa etapa donde ya la inteligencia artificial se ha convertido en un arma de destrucción masiva y nosotros seguimos pensando que esto es el chat GPT, Claro. que me hace un videíto, que me hace una imagen, que me hace una nota y resulta que la potencia que está teniendo ya es de aniquilamiento de pueblos enteros en cuestión de segundos? Bueno, es un debate sensible. No me especializo en el tema, Ujú. pero lo que sí puedo decir es que, bueno, toda tecnología tiene un potencial, tiene una determinada capacidad, una fuerza, y que va a depender de quién la use y para qué, ¿no es cierto? Hay un debate, o sea, hay una cuestión que es la capacidad técnica de la herramienta, y después hay una discusión política, filosófica, ética, de en qué se usa esa herramienta, ¿no es cierto? No lo escuché a Bilinkis, pero eh, en definitiva la inteligencia artificial o estas herramientas podrían ser de alguna manera, si lo comparamos, digamos, con la energía nuclear, serían esos, la energía nuclear, ¿no es cierto? La capacidad nuclear. Después, si Claro. uno lo usa para, en el caso nuclear, para generar energía para una ciudad,
o lo usa para construir una bomba, bueno, está ahí en una decisión política. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. De hecho, muchas veces estas empresas nos lo venden y está bien, ¿no? Porque a uno le gustaría que estas herramientas sirvan para, por ejemplo, encontrar la cura de enfermedades, ¿no es cierto? O para, no sé, avanzar científicamente en una mejor calidad de vida para la humanidad, ¿no? Pues uno siempre quisiera que estas herramientas se usen para el bien común. Pero bueno, después hay intereses en el mundo, evidentemente hay dueños de estas tecnologías, ¿sí? La mayoría de los modelos son cerrados y después, bueno, hay gobiernos, hay naciones, hay pujas de intereses, pero no tendríamos que pensar que per se la inteligencia artificial es buena o mala. Tendríamos que entenderla como una herramienta y tendríamos que tener la capacidad de organizarnos o de disputar, por decir así, el uso de esa herramienta. Por supuesto, es difícil porque la herramienta es muy poderosa, de hecho todavía se están descubriendo semana a semana los límites y las capacidades y seguramente hay cosas de algoritmos que se están entrenando que todavía no tenemos ni idea. Hace poquito, la semana pasada, Anthropic anunció un nuevo modelo que ni siquiera lo quisieron revelar porque hasta supuestamente ellos se asustaron de lo que es capaz. Y entonces está avanzando semana a semana, es una herramienta muy poderosa y bueno, también está en estas lógicas, digamos, del capital que está muy concentrado, en muy pocas manos tienen estas herramientas y eso es bueno, mucho poder en pocas manos siempre es un riesgo, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos que estar atentos y tendríamos que bueno, saber de qué se trata, entender las lógicas que hay detrás, a entender, como decía antes, los modelos de negocio, entender los esquemas de poder, los intereses que representa cada uno y bueno, y tratar de navegar desde los pueblos, desde las organizaciones libres del pueblo, de la mejor manera posible esta coyuntura que nos toca hoy, es el presente de la humanidad y bueno, lo que está por venir lo hablamos en próximas notas, porque yo prefiero no hacer futurología. No, pero clarísimo lo que planteás, además de que es sumamente interesante, clarísimo de decir, bueno, hoy las herramientas, como vos decís, están al servicio de quién, están manejadas por quién, porque hay dueños de estas herramientas y son los que están poniendo los objetivos de estas herramientas. Entonces, qué hermoso sería poder pensar estas herramientas puestas al servicio del pueblo, al servicio de las comunidades, para lo que las comunidades necesiten, ya sea para, no sé, encontrar remedio a determinadas enfermedades o lo que sea, digamos, pero hoy responden a alguien, hay dueños y tienen nombre y apellido, y es lo que nosotros denominamos la nueva aristocracia financiera y tecnológica. Bueno, son ellos los que están detrás de estas herramientas y son ellos los que les dan el uso. Y siempre que les convenga, ¿no? Porque si les conviene el uso de la guerra, no les importa destruir pueblos, como vemos el genocidio que están haciendo en Palestina, sino que lo usan siempre para obtener sus beneficios, ¿no? Muy politizada, Romina. Muy politizada. Yo me voy a poner como Mirta Legrand. Muy politizado tu discurso, discúlpame que te diga. No, obvio. Nosotros siempre nos denunciamos, viste, detrás de los algoritmos y qué hay detrás de los algoritmos cuando hablamos de trabajo de plataforma, inteligencia artificial, porque también, obviamente, que somos víctimas del fetiche de ver el producto terminado, negar el proceso de trabajo que contiene, negar la actividad del trabajador y la trabajadora que la produjo. Entonces, eso se lo apropian unos pocos. Pero yo quiero hacer una pregunta un poco más. Dejá de hacer preguntas que el chico tiene otras cosas que hacer. La última pregunta. Está bien. Te va a tener hasta las 12 del mediodía haciéndote preguntas. Que tiene que ver con, vamos a la parte más propositiva, ¿no? Hicimos un diagnóstico de la situación, sabemos que es difícil, la incertidumbre desde la pandemia para acá. Creo que es una constante en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas laborales, en nuestras vidas personales, etcétera, etcétera. Pero por ahí me interesa que tenemos a un entrevistado especialista en el tema, saber
¿qué usos cooperativos existen con estas herramientas? Si es que existen o que podrían existir. Cuestiones potentes que vos decís, che, mirá, podríamos resolver tales o cuales cosas. O acá creo que el compañero Javier en TACA nos comentaba de cooperativas en Ecuador, de servicios de software. Sí. Digo, en ese sentido, ¿ya hay algunas experiencias donde uno pueda ver que la inteligencia artificial o determinado software sirven para el bien común, por ejemplo, y resuelven problemáticas de la vida cotidiana del pueblo? Sí, seguramente, digo, existen, donde hay un grupo, una organización, vamos a decir, colectiva, solidaria, que busca el bien común y tenga la capacidad de usar estas herramientas, seguramente va a surgir algo bueno, la va a usar para un bien mayor, digamos, va a potenciar su acción cotidiana, ya sea social o política o económica, lo va a hacer con más eficiencia. Sin embargo, también es importante destacar que, bueno, como decíamos antes, las herramientas tienen dueño, entonces uno a veces está preso de eso. Pero más allá de eso, hay algunas experiencias de eh, modelos propios, modelos abiertos. Digo, hay una experiencia latinoamericana de crear un modelo de inteligencia artificial generativa, un LLM, como se llama, la TAM GPT se llama. Después Ujú. existe una experiencia, bueno, la experiencia del modelo chino, por ejemplo, no sé si es de todo chino, pero en particular esta herramienta china que es DeepSeek, tiene disponible su código fuente. Eso significa que uno puede instalarlo en su máquina y correrlo. Lo que pasa es que las máquinas nuestras no son tan poderosas como un gran data center. Entonces ahí aparece la necesidad de hablar de, che, bueno, entonces tendríamos que invertir en infraestructura, tendríamos que tener data centers propios. eh, y bueno, y ahí aparece también un abordaje integral, creo yo, de todo este modelo, eh, de todo este esquema, vamos a decir así, de la inteligencia artificial, que tiene múltiples capas, ¿sí? Porque no es solamente tener una cuenta y hacerle preguntitas, esa es como la capa de arriba del todo, pero abajo de eso hay el desarrollo de un modelo, ¿sí? De un algoritmo, vamos a decir, que tiene que ser entrenado, alimentado con datos, que tiene que haber cierta curaduría de los sesgos que tiene, ¿sí? Y a la vez esos modelos, para poder ser más potentes, tienen que ser ejecutados y entrenados en grandes computadoras, data centers, ¿no? Generalmente. Se están creando muchos data centers a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. En Argentina hubo una idea de una imposible inversión, no sabemos en qué quedó, pero ojalá que se haga en buenos, digamos, con buenas reglas y control y demás, pero sobre todo ojalá que nos quede, si eso se llega a concretar, una porción de esa capacidad de cómputo para el desarrollo nacional, ¿no es cierto? Debajo de esos data centers, por si fuera poco, o sea, dentro de esos data centers hay computadoras que, en resumidas cuentas, son chips, son máquinas, ¿no? Quiero decir, microprocesadores, CPUs, GPUs, TPUs, ese tipo de componentes, lo que se llaman los semiconductores, ¿no? Ujú. Donde también es la pieza, digamos, de hardware, tal vez una de las piezas tecnológicas más sofisticadas que ha desarrollado la humanidad, y donde también aparecen intereses de, bueno, quién las diseña, quién sabe hacerlo, quién tiene la capacidad industrial para producirlas en gran escala, ¿no? Y debajo de todo eso, debajo de ese data center, ¿qué necesita para funcionar? Energía, ¿no? Que es una de las Exacto. grandes disputas del mundo. Claro. Entonces, hay que analizarlo todo, ¿no? Desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba. Y nosotros creemos que, bueno, eso se tiene que hacer con una mirada, con un interés, digamos, nacional, regional, con una visión, bueno, de esto justamente, de buscar el bien común, y desde las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones de la comunidad, sentadas, presentes, teniendo las herramientas para dar estos debates, porque tenemos que tener la capacidad, creo yo, deberíamos tener de pensar a los próximos
20, 30, 50 y por qué no más años también, ¿no es cierto? Ujú, tal cual, bueno. Así es, No, y clarísimo. obvio que yo insisto, con Javier en Taca me pasó exactamente lo mismo. Podríamos estar dialogando de estos temas y haciéndoles preguntas todo un día. Ahí sale un egoísmo y No, una pero ahora curiosidad. vamos a hacer algo entonces. Mira, te invitamos, Manuel, que vengas, te esperamos con un asadito y Sí, ahí charlamos todo para que el Diego se va. quede tranquilo, ¿entendés? Y ahí charlamos y de última vamos sacando las cuestiones que vayamos definiendo, más No importantes, es solo hacemos mío, no reels. es solo mío Pero, las no, no, por interrogantes, eso, porque es. pero para invitar a otros compañeros y compañeras también, porque venimos hablando del tema, digo, sabemos el auge que está teniendo la inteligencia artificial y esto que planteabas recién también es fundamental, la cantidad de energía que gasta. Y por eso también se están dando Ujú, diferentes guerras en el mundo por esos recursos, ujú. precisamente para poder seguir desarrollando todo esto. Pero bueno, ¿queremos seguir charlando con vos? Por supuesto que sí, pero vamos a cortar al Diego en este momento, Nos falta una pregunta, yo porque quiero si no, decir, que es una no, pregunta fundamental para nuestro diagnóstico de situación, que tiene que ver con la actividad que nosotros, los usuarios, realizamos en las plataformas como el chat GPT, por ejemplo. Hay una pregunta ahí que nosotros nos hacemos de si todo el tiempo que nosotros interactuamos con el chat GPT es trabajo no remunerado que no se nos paga a los usuarios. No digo que la respuesta sea cerrada, ¿no? Pero hay en eso una relación que sin nuestra actividad, esa herramienta que es el chat GPT, difícilmente pueda seguir mejorando. Y si entonces nuestra actividad, corregime vos porque nosotros estamos hablando desde el sentido común, está claro esto, pero hay una actividad que Ujú. nosotros desarrollamos en relación con el chat GPT y sin la cual creemos nosotros que ese algoritmo del chat no podría ir mejorando para ir brindando mejores respuestas. Del caso empírico es que cuando salió el chat GPT vos le hacías preguntas básicas y contestaba cualquier cosa muchas veces y sin embargo hemos notado cómo en los últimos meses ha ido mejorando la potencia de las respuestas. ¿Ven en eso alguna actividad laboral de parte de los usuarios o es un servicio de contraprestación solamente? No, sin duda, todo el uso de estas plataformas, no sé desde cuándo, pero te puedo decir por lo menos desde la creación, la consolidación de Internet y de que venimos plasmando datos, información como usuarios, ¿no? De a pie. Todos esos datos sirven para alimentar estas herramientas. ¿Sí? Algunos tendrán más derecho, menos derecho. eh, Después, por supuesto, también se nutren de papers, de libros y de otros conocimientos más estructurados, más fundados, pero todo lo que nosotros ingresamos es usado, utilizado para alimentar el algoritmo. ¿Sí? Una de las cosas que por ahí a veces no se sabe tanto es que todo ese contenido hay que curarlo, hay que Claro, procesarlo, hay que discriminarlo, y eso lo hacen trabajadores también, y hay situaciones de altísima explotación en distintos lugares del mundo, incluido nuestro país, donde les pagan 2 pesos ujú. con 50 o $1 la hora a trabajadores para hacer ese trabajo, el cual es muy tedioso y expone al trabajador bueno, a ver contenidos y cosas que son realmente afectan a la salud. ¿Sí? Eso es un tema muy sensible que venimos trabajando con la doctora Milagros Micheli, que nos acompaña en el consejo asesor del laboratorio y es parte del gremio. Y, y bueno, son situaciones también que están invisibilizadas, ¿no es cierto? claro. Tanto lo que vos decías, Diego, de cómo el usuario trabaja o aporta a que alimenta con datos la herramienta, ¿sí? Sin ir más lejos, el programa que están emitiendo va a quedar colgado en YouTube y eso va a servir de alimento para que, no sé, le recomiende a algún usuario, o para que a ustedes, no sé, le llegue algún otro
seguidor, o para lo que sea. Queda todos los datos que nosotros generamos, como a veces se dice consumidores o prosumidores, como una mezcla de productores y consumidores. Uno lo usa y no se da cuenta. Pero bueno, también está esa frase que la deben conocer, digo, cuando el producto es gratis, el producto sos vos. Claro. Entonces uno seguramente está generando, es muy difícil ese trabajo en plataformas ya bien abstracto, digamos, ¿no? El que es youtuber, el que tiene una cuenta de Instagram, el que tiene una cuenta de X, o de la plataforma que sea, es muy difícil de medir, muy difícil de compensar, pero sin duda estamos todos generando datos, alimentando todo este esquema de plataformas que, como ya hablamos antes, está en manos de 4 o 5 tipos, ¿no? Al final, ¿no? Y que atrás deben tener 4 o 5 más, y eso es todo, está muy concentrado, ¿no? Y a veces también aprovecho para mencionar, a veces captan nuestra atención o captan la atención de nuestros hijos o nos dicen de alguna manera qué tenemos que ver hoy, qué tenemos que consumir, o nos interrumpen con, no sé, una notificación, lo que sea. Yo creo que no tenemos que perder la capacidad, la autonomía, digamos, y la soberanía, como, primero que nada, como seres humanos, y después como pueblos también, ¿no? Porque después resulta que nos organizamos a través de estas herramientas, nos comunicamos a través de estas herramientas, y tenemos que tener cuidado de no estar, digamos, como sintiéndonos libres, pero en realidad dentro de una jaula más o menos grande, más o menos linda, y nada más, ¿no es cierto? Clarísimo. Con muchos likes. Claro. Una jaula de likes. Clarísimo. Una Bueno, jaula con corazones. claro. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. De verdad es un orgullo poder debatir estos temas con vos, con una persona que sabe de lo que está hablando. No, pero en serio que está buenísimo poder, reitero, la invitación a que te vengas a comer un asado, a que lo podamos charlar. Acá te vamos a estar esperando con compañeros, con Acepto. compañeras. Invítalo a Javier también si quiere venir, no hay ningún problema. Pero bueno, Pero cómo no. agradecerte en serio por estar a disposición, por salir de nuevo en el programa, por desburrarnos con todo esto que nos has ido contando. Bueno, te dejamos un abrazo enorme a vos, a Javier y a todos los compañeros y compañeras que vienen trabajando en el laboratorio que tienen, en el sindicato y demás. Así que muchísimas gracias. Bueno, compañeros, gracias a ustedes. Desde ya, como argentino, como dirigente sindical, en mi caso como peronista, acepto la invitación al asado y a charlar y a hablar de todas estas cosas. Lo transmito el saludo, el mensaje a los compañeros. También aprovecho a invitarlos, al equipo, a la comunidad de Nodal, a acercarse al gremio, a venir, a juntarnos a charlar allí, a conocer a Ezequiel Tosco, nuestro secretario general. Y bueno, gracias a ustedes, porque estos son temas que para nosotros bueno, sentimos un gusto también, es nuestra misión también, poder conversarlo, poder aclarar algunas cosas y sobre todo entender muchas otras, ¿no? Porque acá no es que los tecnológicos saben lo que pasa y los demás no, sino que se trata de, bueno, los saberes, conversarlos, discutirlos y bueno, siempre en pos de ese bien común que estábamos hablando, que tiene que ser la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, la justicia social, ¿no es cierto? Así que el agradecido soy yo y en nombre de todo el gremio, muchas gracias, amigos.